Me avisan, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. Todavía no se ve nada muestra. Híjole, a ver, déjame seguir intentando.
Me está dando un poco de lata poder compartir la pantalla, pero bueno, vamos a recordar brevemente qué fue lo que vimos en la última clase. ¿Dónde nos quedamos? No me acuerdo del tema, del nombre del tema, maestra, pero estábamos utilizando el plano para utilizar el coseno, el seno y coseno. Nos quedamos en límites reiterados, profesora. Plano, me dices, para hacer las cosas. Ah, ok, sí, sí. Entonces hicimos un cambio de variables de acuerdo a una formación de coordenadas. A eso te referías con el plano. Ah, sí, 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 justo ese. Perdón, maestra, es que se me olvidó el nombre. Ah, ok, entonces hoy ya nos toca ver otro tema, un nuevo tema que es integral curvilínea. Nada más estoy aquí intentando poder compartir mi pantalla, pero no sé por qué no me deja. A ver. Mm, Creo que voy a tener que cancelar esta llamada para ver si con un nuevo código ya me deja compartirles la pantalla. Ahorita les vuelvo a mandar otro link. Ah, muy bien, entonces ya, vamos a continuar. Entonces, hoy vamos a ver el tema de integral curvilínea. Vamos a hacer unos ejercicios sobre integral curvilínea. Vamos a ver eh, la fórmula y los procesos para la solución. Muy bien, entonces, una integral curvilínea. Para ello nos vamos a apoyar de un ejercicio para que vaya quedando más claro. Entonces, vamos a copiar el siguiente enunciado que dice calcular el valor de la integral curvilínea cuando f de r sea igual a menos y en i más xy en j y c sea el arco circular de la figura de A a B. Entonces, f, la función f va a estar definida por menos y en i y xy en j. Entonces,
¿Esta función en qué dimensión se encuentra? En ¿Alguien segunda, ¿no? puede decir? En segunda. Sí, muy bien, en segunda dimensión, en 2 dimensiones. Porque solo tiene componentes en I y en J, no hay componente K. Por lo tanto, tenemos que dibujar un plano, o más bien, nuestra gráfica va a estar representada por va a estar representada en un plano, porque solamente estamos hablando de R2 o 2 dimensiones. Entonces, vamos a auxiliarnos del siguiente plano, y recuerden, eso también es para examen. El plano tiene que llevar su origen de coordenadas y la nomenclatura de sus ejes. En este caso yo voy a tomar eje horizontal como X, como eje de abscisas, y eje vertical como Y, eje de ordenadas. Entonces, dice calcular el valor de la integral curvilínea cuando f de r es menos y en i más xy en j y c sea el arco circular de la figura de A a B. Entonces vamos a dibujar la figura de A a B. Que será esta de acá. Ok, entonces, este arco que está aquí es el arco circular que aparece eh, en nuestro enunciado como C. Este arco de aquí es el arco C. Ok, entonces dice que la figura va de A a B, por lo tanto va de A, esta va a ser A y esta va a ser B. Pero este círculo va a ser un círculo unitario, por lo tanto B va a valer 1 y A va a valer 1. Este va a ser un círculo unitario. Por lo tanto, otra pregunta, ¿cómo se llama el vector que va a ir desde el origen hacia donde está mi arco circular? ¿Qué vector va a ser Posición. este? Este vector se llama vector de posición. Vector de posición. Ese vector de posición, ¿con qué letras lo representábamos o lo representamos? Con una R, ¿no? Con una R para coordenadas cartesianas y con ρ para coordenadas, en este caso podrían ser coordenadas cilíndricas o esféricas, ¿no? En este caso, para coordenadas cartesianas es R. También recuerden que cuando trabajamos en un cambio de coordenadas, sabíamos que este vector de posición giraba de 0 a 2π cuando se trataba de un círculo completo. Pero en este caso, arco circular, ¿de dónde a dónde parte? ¿Cuánto es lo máximo de apertura que tiene? ¿90 grados? 90 grados. Entonces, ahora ya no le voy a llamar teta, le voy a llamar t. ¿Ok? No importa la letra, no importa si es alfa, si es beta, si es teta, si es t. Entonces, para este ejercicio vamos a llamarlo t. Entonces, t, ¿de dónde a dónde va a partir? ¿Cuáles van a ser los límites de t? ¿Cuánto es lo máximo que va a abrir t?
90. De 0 a 90 grados. O de 0 a pi sobre 2. De 0 a 90 grados, que es lo mismo que pi sobre 2. O pi medios. Entonces, vamos a parametrizar. Ahora sí. Vamos a escribir aquí, parametrizando. Entonces, X, ¿cómo quedaría? En función de que en coordenadas ρ y t, no en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas, pues es X. Pero en coordenadas de ρ y t, ¿cómo quedaría X? ¿Cómo tendría yo que mover la letra Coseno de ρ? t. Exactamente. X va a ser ρ por el coseno de t. Y Y, ¿cómo va a ser? Seno de T. Bueno, rho seno de T, ¿no? Rho seno de t. Y si yo quisiera decir cuánto valdría z, ¿cuánto valdría z en este caso? Rho tangente de t. En este caso, como estamos trabajando en el plano, no tendríamos z. Entonces z valdría 0. Pero si estuviéramos trabajando en el espacio, entonces z sería el valor de la altura. Entonces, como aquí nada más estamos trabajando en el plano, no es necesario, no viene al caso poner los valores de z. Entonces, si x es igual a ρ coseno de t, ¿cuánto vale ρ? Si es un círculo unitario y ρ se refiere al radio. 1. 1. Por lo tanto, ¿cuánto quedaría x? 0. Si yo sustituyo ρ coseno de t y ρ vale 1, ¿cuánto equivaldría a x, por lo tanto? Quedaría solo en ¿Coseno de función de coseno de t, sí. Solo quedaría coseno de t. ¿Y cuánto quedaría y? Pues simplemente seno de t. Porque ρ ya lo estamos definiendo como 1, porque es un círculo unitario. Entonces, si b vale 1 y a vale 1, entonces el radio no cambia. El radio en cualquiera de las posiciones que yo lo quiera mover, dependiendo de t, entre 0 y 90 grados, va a seguir valiendo 1. Por lo tanto, x es igual a simplemente coseno de t y y es igual a simplemente seno de t. Entonces, a mí me están dando una función, fíjense bien, esta función que voy a poner aquí en verde. Me están dando la función f de r. ¿Ok? Pero para que yo encuentre, o la fórmula para nosotros encontrar la integral curvilínea va a ser la siguiente. Sería la integral de f de r de t producto punto con la derivada de r con respecto de t. Como estamos integrando, vamos a integrar con una de t. Esto voy a poner aquí un corchete y aquí un corchete. Esa es la fórmula. La integral de f de r de t producto punto con r prima de t. Entonces, yo tengo aquí la función f de r, pero no está en función de t. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, esta función, perdón, que yo voy a jalar, esta función f de r, esta función f de r está en función de x y yo no necesito que esté en función de x y
Yo necesito que esté en función de t. Entonces, para esto voy a hacer la sustitución. Va a ser f de r de t. Entonces, voy a sustituir en lugar de poner menos y, ¿cuánto vale y? Sería menos el seno de t. Menos el seno de t, exactamente. Voy a sustituir con las otras, con el cambio de variable, rho, seno de t. Entonces sería menos el seno de t, menos el seno de t en i. ¿Y en j cómo sería? Más coseno de Más t Ajá, por el seno de t en j. más coseno de t por seno de t. Por seno de t. Entonces, esta es mi función f de r de t. Ya tengo la primer parte. Aquí lo voy a pintar en naranja. Ya tengo f de r de t. ¿Qué es lo que me hace falta? Pues r' de t. Pero yo no tengo todavía r de t para que yo pueda derivarla. Entonces voy a hacer un apartado en el cual yo voy a encontrar cuánto vale r de t. ¿Y cuánto vale r de t? R de t sería, yo me voy a mi vector r, pero este vector r que yo tengo acá va a tener dos componentes, ¿estamos de acuerdo? Va a tener una componente en x, que sería r en x, y va a tener una componente en y, que sería r en y. Por lo tanto, r de t es la resultante de r de x más r de y, pero yo lo necesito en coordenadas, en la transformación de coordenadas de rho y t. Por lo tanto, ¿cuánto valdría r de t? sería entonces seno de t más coseno de t. Sería coseno de t más seno de t. Es decir, sería r en x, recuerden siempre va primero x, en y, más r en y en j. Entonces, como dice el compañero, r de t sería el valor de coseno de t en i más el seno de t en j. Ya no pongo rho. ¿Por qué? ¿Por qué ya no pongo rho? Porque rho valía 1, ¿no? Porque vale 1, exactamente. Entonces yo ya tengo r de t, pero yo no necesito r de t, yo necesito r', la derivada de r de t. La derivada de r con respecto a t. Entonces, ¿cuál sería r' de t? Sería t por por seno de t, ¿no? Sería la derivada de coseno de t en i más la derivada de seno de t en j. Entonces, la derivada del coseno de t, ¿cuál sería? Es t por seno de t, ¿no? Más bien sería 1 por seno de t menos seno de t, porque sería la derivada de t menos seno de t. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, la t solamente que fuera, por ejemplo, t cuadrada, entonces yo tendría que derivar t cuadrada, que sería 2t, por seno de t cuadrada. Entonces, pero aquí como es simplemente t, es la derivada de t por seno de t y negativo. Entonces sería menos seno de t en i. ¿Y cuál sería la derivada de seno de t en j? Coseno. Más coseno de t en j. Entonces ya tenemos la derivada
Ya tenemos la derivada del vector r de t. Entonces, la fórmula me dice que es la integral de f de r de t, producto punto con r prima de t. Entonces, vamos a resolver esta parte. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar esto tal y como está y lo voy a arrastrar aquí abajo. Entonces, voy a dejar a un lado la integral porque yo antes de integrar necesito hacer la operación o el producto punto. Entonces, aquí es donde ya empezamos a utilizar todo lo que al principio estábamos aplicando, todo lo que vimos al principio. Entonces, sería la multiplicación de menos seno de t, que es el vector, que es el vector f de r de t, la multiplicación escalar con el vector r' de t, que es el que acabamos de encontrar. Entonces, ahora aquí pregunta, ¿cómo se resuelve este producto punto? ¿Cómo resolverían ustedes este producto punto? Con términos iguales. Multiplicando los términos semejantes. ¿Y eso cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría Seno esto? cuadrado. Ok, sería seno cuadrado porque yo solamente debo multiplicar término con término semejante con término semejante, entonces quedaría el seno positivo al cuadrado. Seno cuadrado de t. Recordemos, si yo multiplico menos seno de t en i por menos seno de t en i, me queda seno cuadrado de t y al multiplicar i punto i me queda 1. Entonces ya me queda un escalar. Ya no debe llevar unitario i porque ya al multiplicarse se convierte en 1. Por lo tanto, seguimos la suma como tal. ¿Y cómo seguiría la siguiente multiplicación? Coseno cuadrado de t. Coseno cuadrado de t por seno de t, porque es todo, digamos, el término en j con todo este término en j. Entonces, coseno de t, seno de t por coseno de t. Entonces, coseno cuadrado de t, seno de t. Y ya tampoco lleva unitario porque j.j es 1. Ahora sí, esta es mi expresión. A esta expresión en rojo yo le tengo que sacar su integral. Entonces quedarían como dos integrales, ¿no? Sería la integral. ¿De dónde a dónde? ¿Cuáles son los límites? De 0 a 90. 1 a 90. ¿Sí? De 0 a pi medios. De el seno cuadrado de t. Lo voy a hacer dividido en dos integrales. Y la integral de 0 a pi medios de toda esta parte. Recuerden que aquí la integral es la integral de una suma, pero la integral, aquí dice la integral de f de r de t, producto punto con r' de t, pero se integra con respecto a t, entonces debe llevar un dt. Más, y aquí también debe llevar un dt. Entonces, ¿quién me ayuda a resolver la primera integral?
Cuenta como participación para el examen, un punto para el examen. ¿2 menos coseno? Ok, esta vamos a, la voy a poner de este lado para que la resolvamos. Entonces, como dices, esta va a ser igual a este seno de acá, lo que podemos, así se complica, ¿no? Se complica integrarlo. Entonces podemos hacer u ocupar otra propiedad en lugar de o su equivalencia en otra propiedad, en otra identidad trigonométrica. ¿Cuál podría ser la equivalencia del seno cuadrado de t? Seno por seno. Sí. Podría ser seno por seno, pero al momento de ¿Cosecante? integrar, cosecante sería solamente del seno. Pero del seno cuadrado, si tienen ahí su tablita de integrales, de identidades, si no, aquí se las digo. El seno cuadrado de t también se puede representar por 1/2 menos 1/2 del coseno de 2t. Ok, esa es otra identidad que es equivalente. Seno cuadrado de t es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2t. Y así es mucho más fácil de integrar. Entonces nuestra integral sería la integral de 0 a pi medios de 1/2 de t menos 1/2 de la integral de 0 a pi medios del coseno de 2t. Ya esto ya es un poquito más sencillo de resolver. La primera nos daría, esto sería igual a 1/2 de t cuadrada, de t, perdón, 1/2 de t nada más. Evaluado de 0 a pi medios. Luego sería menos 1/2. ¿Cuál sería la integral del coseno de 2t? Sería seno, no, menos seno Ujú, Pero de 2. como es, ajá, pero como es 2t, entonces yo tengo que hacer u igual a 2t, derivada de u igual a 2. Sería 1/2 del coseno de u. Otra vez. Sería integrar el coseno de 2t. Entonces, la integral del coseno de u es u' por seno de u, por menos seno de u. Entonces, si u en este caso equivale a 2t, ¿cuál es la derivada de u? 2. La derivada de u sería igual a 2 por dt. ¿Estamos de acuerdo? Por dt. Entonces, aquí nada más tenemos coseno de 2t por dt. Me hace falta agregar 1/2. Entonces, eso sería igual, la integral del coseno de 2t sería igual a 1/2 negativo del seno de 2t. Porque sería derivada de u por seno de u. 1/2 del seno de u, que sería seno de 2t. Entonces sería
multiplicarlo. Sería menos un medio por el medio que está aquí afuera, sería un cuarto del seno de 2t, evaluado de 0 a pi sobre 2. Evaluado de 0 a pi sobre 2. Entonces, ¿cuánto nos daría esta integral? ¿A qué sería igual? Pues vamos a sustituir el límite inferior y el límite superior. Entonces vamos a resolver la primera, un medio de t. Sería un medio por la sustitución del límite superior, que sería pi sobre 2. Por un medio sería pi sobre 4. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí me siguen? Sí. Pi sobre 4, ¿no? Menos el límite inferior sería un medio por t, pero en lugar de t va a ser 0. Entonces sería un medio por 0, sería simplemente 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya resolvimos la primera evaluación. Luego sigue menos, ahora sí. Sería un cuarto del seno de 2t. El límite superior sería pi medios, que son 90 grados. Entonces, por 2 serían 180. ¿Cuánto equivale el seno de 180? 0. 0. Por un cuarto, 0. 0. Menos el límite inferior, que sería un cuarto por el seno de 2t, que equivaldría a 0. Entonces sería el seno de 0, 0. ¿No? Multiplicado por un cuarto, seguiría siendo 0. Por lo tanto, la primera parte de la integral, que sería la integral de seno cuadrado de t, sería pi sobre 4. Sería simplemente pi sobre 4. Ahora, ¿qué nos haría falta? Pues la segunda parte de la integral. La segunda parte de la integral sería esta. La integral del coseno cuadrado de t, seno de t. Entonces, ¿esta cómo la resolverían? Vamos a llevarla aquí. ¿Cómo resolverían esa integral? Se tiene que aplicar la de las integrales de, bueno, cuando multiplican o porque. Ah, o sea, tú dices integral por partes. Ajá. Ah, ok. Primero vamos a intentar resolver la normal y si no se puede, aplicamos la integral por partes, que sería u por b menos la integral de b por du. Entonces, primero vamos a intentar integrar normal. Vamos a hacer que u sea igual a coseno de t. Si u sería coseno de t, ¿cuál sería derivada de u? Sería menos seno de t. Ajá. Menos seno de t. Menos seno de t. Entonces, yo puedo aplicar que hacer la integral de u cuadrada por du, donde u sería coseno de t, u cuadrada, y du es seno de t. ¿Sí estamos un poquito más claro? U sería coseno de t, y derivada de u es este seno de t que tenemos aquí. Como tenemos el seno de t, que es la derivada de u, entonces yo puedo integrar directo.
Entonces yo puedo decir que sería, aquí me hace falta un signo negativo porque es menos seno de t. Yo puedo decir que sería menos u al cubo sobre 3. ¿Sí me siguen? Sí, profesora. ¿Todos los demás? Sí, ¿Sí? Entonces, sí la pude resolver directa. Hice un cambio de variables. Hice que u valiera coseno de t. Entonces, derivada de u es menos seno de t. Como yo tengo aquí u cuadrada y du también, entonces yo lo único que hago es la integral. Entonces sería u a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Y me queda menos u al cubo sobre 3. Lo único que tengo que hacer es sustituir. En lugar de u, pues es coseno de t al cubo. Coseno cúbico de t. Sobre 3. Negativo. Entonces, este coseno cúbico de t lo tengo que evaluar ¿de dónde a dónde? Pues de 0 a pi sobre 2. Entonces, se evalúa de la siguiente forma. Primero es límite superior, entonces sería menos coseno cúbico de 90 dividido entre 3. Luego sería límite superior menos el límite inferior, sería menos, menos. Entonces sería más coseno al cubo de 0 sobre 3. Entonces, ¿cuánto nos daría, cuánto nos da coseno de 90? 0. 0. Entonces, toda esta expresión se va a 0. ¿Cuánto nos da coseno de 0? 1. 1. Entonces, toda esta expresión se va a 1. Entonces, nos quedaría simplemente 1/3. Pero aquí, si regresamos tantito, entonces la integral curvilínea está formada por la suma de estas dos integrales. La suma de la integral del seno cuadrado de t más la integral del coseno cuadrado de t seno de t. Por lo tanto, mi respuesta debe ser la siguiente. Voy a copiar esta parte. Mi respuesta debe ser la siguiente. La integral curvilínea de 0 a pi sobre 2 de f de r de t, r' de t es igual a pi sobre 4 más 1/3. ¿Y esto numéricamente cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría? Sería 3 por 4, 12. 3 pi más 4. Sería 3 pi más 4 sobre 12. Y en la calculadora, ¿esto cuánto les da? $45.33. Donde pi tenga el valor numérico, 3.1416. Es 1.11. 1.11. Muy bien. Entonces la respuesta sería 1.11 unidades. Si ustedes llegan hasta 3 pi más 4 sobre 12, sigue siendo correcto. O 1.11 unidades. Pero esa es la solución. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
No. Una pregunta. Cuando integra lo que es la U, que se eleva al cubo, y ya tiene el coseno. ah, ¿En esta parte? Ajá, sí, en esa parte, Ajá. la suma del coseno de cero, ¿por qué es? Bueno, ¿por qué era? La suma del... Ah, ok. Recuerda que cuando nosotros evaluamos de a B, entonces A es el límite inferior, B es el límite superior. Entonces nosotros tenemos que hacer eh, más bien sería, la evaluación sería límite inferior menos perdón, límite superior, que sería B, menos el límite inferior, que sería A. Entonces, y sería la expresión, que es negativa, menos coseno cúbico del límite superior, que sería pi medios, todo eso dividido en 3, es esta parte, menos, aquí va un menos, el límite inferior, pero aquí sigue siendo menos. Entonces, evalúe menos de fórmula con el menos de la expresión y me dio positivo. Ok, sí, 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 ya. ¿Sí quedó un poquito más claro? Entonces Sí, la expresión como tal es negativa. Ajá. Pero con el negativo de la resta del límite inferior se volvió positivo. Evalué por ley de los signos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Cómo había sacado lo de RDT? R de T. ¿Dónde estamos? Aquí arriba. Ok. Sí. RDT, la función RDT sería yo tengo mi vector R, ¿ok? Mi vector R es mi vector de posición, pero yo necesito en términos de ρ y de t. Entonces, este vector R va a tener una componente tanto en X como en Y, porque este vector R, digamos, es el resultante. Entonces, el vector R de t es la componente en X más la componente en Y, pero con la transformación de coordenadas de ρ y t. Como ρ equivale a 1, X va a ser coseno de t, que es esta parte que tenemos aquí, coseno de t en Y, más seno de t en J. ¿Por qué más? Porque mi vector está en el primer cuadrante. Es positivo. Si mi vector estuviera en el segundo cuadrante, entonces X sería negativo y J positivo, porque X ya estaría en el segundo cuadrante. Si estuviéramos en el tercer cuadrante, si mi vector R estuviera aquí abajo, entonces los dos serían negativos, tanto en X como en Y. Ah, ok. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Puede bajar tantito la diapositiva, por favor? ¿Ahí? Sí, un poquito más arribita. Ahí mero. Ustedes me dicen cuando ya pueda yo borrar No, ¿puede bajar y ahora sí toda la diapositiva, por favor? toda la diapositiva. ¿Ya puedo borrar?
Ya. Muy bien. ¿Les quedó alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? O pasamos al siguiente ejercicio. Esto va a venir en el examen, maestra. Es que sentí que fue mucho procedimiento. Sí, este es el último tema que viene en el primer parcial. Ya el tema, de hecho la guía ya las tengo. El tema que empecemos el lunes ya va a ser referido al segundo parcial. Pero sí, hasta aquí es donde viene el examen. De hecho, pues sí es un poquito largo el procedimiento, pero por el tipo de ejercicio. Hay otros ejercicios que son un poquito menos largos. Todo depende de aquí porque estamos explicando paso a paso y regresándolos, pero hay otros ejercicios que no son tan pesados. Depende de qué examen te toque. Ok, gracias. Si vamos a hacer otro ejercicio, entonces, sea sigma de t, fíjense bien, sea sigma de t igual a seno de t, coma, seno de t, coma, t. Con los siguientes límites. De 0, t va a ir de 0 a 1. Perdón, de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Y sea la función, que sea f de x, y, z, igual a x en y, más y en j, más z en k. Aquí sí ya está vectorialmente, más z en k. Entonces vamos a calcular la integral curvilínea. Entonces, recuerden, el y es el unitario y, x en y en j y z en k. Entonces, nuestra integral sería la integral de f por ds, que es lo mismo que, como lo habíamos visto anteriormente, la integral de f de r de t. En este caso ya no va a ser r de t, ya va a ser sigma de t, producto punto con sigma prima de t de t. Entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Lo primero que teníamos que hacer era encontrar el vector r de t, pero en este caso ya no es vector r de t, ya es vector sigma de t. Pero yo ya lo tengo aquí, ya me lo dieron. Sigma de t está de esta forma. Entonces, esto que se representa en comas quiere decir que el primer componente se refiere a x, el segundo componente se refiere a y el tercer componente se refiere a z. Ya están ordenados, ya están ordenados. Entonces, yo necesito escribirlo vectorialmente. Entonces, escrito vectorialmente sería sigma de t sería igual a su componente en x, que sería seno de t, pero a la componente x, ¿qué unitario le corresponde? Y Y le agregamos el unitario y, más la componente en y, que sería coseno de t, ¿qué unitario le corresponde? En J. J, más la componente en z, que en este caso es t, ¿y qué unitario le corresponde? K. K.
Por lo tanto, así ya está escrito vectorialmente. Así ya está escrito vectorialmente. No importa que esté separado de una coma, ¿sí? Si está separado de una coma, de todos modos, al momento de ordenarlo vectorialmente van a aparecer unas sumas. Salvo que tuviéramos aquí menos coseno de t, entonces después del seno de t en i iría un menos coseno de t en j. Pero si aparecen todos positivos, entonces es una suma. Pero yo no necesito sigma de t. Aquí mi integral me pide sigma prima, o sea, la derivada. Entonces, la derivada de sigma de t, ¿cuál sería? ¿Cómo obtendríamos la derivada de toda esa función sigma de t? Sacando las derivadas de cada una. Como de Sacando cero. las derivadas de cada una. ¿Quién habló? Yo, ¿Nombre? Flores Sandoval Sayat. Flores Sandoval Sayat. Muy bien, tienes una participación. Entonces, ¿cómo sería la derivada de cada una? La de primera es de coseno. Ajá, sería coseno de t. Dime la completa. Coseno de t de i. En i. Muy bien. Menos coseno de. No es cierto, menos seno de t. Menos seno de t. Y ya t, pues ya no. Se quedaría en. No es cierto, J. queda en 1. Quedaría como 1, más ¿no? k, simplemente. Más k, sí. Más k, simplemente. Entonces, este es el vector. Este sería la derivada, perdón, de sigma prima de t. Ahora, lo que yo necesito, ¿cuál es el siguiente paso? ¿El producto cruz? El producto. ¿Qué producto? Producto punto. El Punto, producto perdón. punto, exactamente, el producto punto. Entonces voy a poner esta parte aquí. El producto punto va a ser igual a la multiplicación escalar de mi vector f de sigma de t. La siguiente participación va a ser para quien me diga cuál va a ser o cuál es el vector f de sigma de t. Anteriormente teníamos f de r de t. Ahora yo necesito f de sigma de t. ¿Cómo sería? Sería seno de t en i más coseno de t en j. A ver, otra vez, más despacio. ¿Cuál sería? Seno de t en i Seno de t en i. más coseno de t en j más t en Más k coseno de t en j. Más t en k. tú eres Aldo, ¿verdad? Sí, Medina Camargo. Más t en k. Ok, Aldo, muy bien. ¿Por qué ese es el vector f de sigma de t? Pues porque simplemente era sustituir en f de x, y, z, sustituir los valores de sigma de t. En este caso, sigma de t estaba seno en x, entonces simplemente multipliqué el seno de t en i. En y era simplemente coseno de t y en z era simplemente t. Si yo tuviera, fíjense bien aquí, si yo tuviera la función f, si yo tuviera x cuadrado, entonces aquí tendría que ser el seno al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Si yo Sí. tuviera en la función f, si yo tuviera x por y, entonces yo tendría que multiplicar el componente en x de sigma por el componente en y de sigma. Sería seno de t coseno de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Entonces, a lo que quiero llegar es que la función f de sigma de t es sustituir los valores de sigma en la función f, que fue lo que hizo el compañero Aldo. Entonces, ya que tengo, en este caso aquí coincide que f de sigma de t es igual a sigma de t, pero no siempre es igual. En el ejercicio pasado, f de r de t no era lo mismo que r de t. En este caso coincidió. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la multiplicación o el producto punto de f de sigma de t con sigma prima de t, que es esta parte de acá. Con sigma prima. Entonces, ¿cómo quedaría el resultado de esta multiplicación? Sería seno de t por coseno de t. Sería igual a seno de t, por coseno de t, Menos ujú, coseno de t ok, por seno de t. coseno de t, por seno de t, Y más t más t, y hasta ahí, ¿no? sí. Entonces, ¿cuánto me quedaría seno de t, coseno de t menos coseno de t, seno de t más t? ¿Cómo son estas dos, Fanny? ¿Cómo es esta expresión con esta expresión? ¿Se anularía? Sí, son iguales, por lo tanto se anula. Y quedaría simplemente t. Quedaría simplemente t. Entonces, la integral que yo tengo que resolver sería, vamos a copiar todo esto. Entonces, la integral de f de r de t, producto punto con r' de t en dt, es simplemente la integral de t por dt que va de 0 a 2pi. Entonces, esto sería, la integral de t en dt sería t cuadrado sobre 2, que se va a evaluar de 0 a 2pi. Entonces, esto sería igual a la evaluación de t cuadrado, que sería en este caso 2pi al cuadrado. Vamos a hacer, primero vamos a sustituir el límite superior, que serían 2pi elevado al cuadrado, que serían 4pi al cuadrado, dividido entre 2, menos el límite inferior, que sería 0 al cuadrado, entre 2 sería simplemente 0. Aquí me equivoqué. Es entre 2, no entre 4. ¿Y cuánto nos quedaría? Sería 2pi cuadrado. Sería 2pi cuadrado. Ese sería el resultado de mi integral curvilínea. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Cómo te apellidas, Fanny? Martínez. Martín. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. ¿Todos me siguen aquí en el ejercicio? Sí. Sí.
Sí. Muy bien, entonces estos fueron 2 ejercicios de integral curvilínea. Mañana